Ok, chicos, ahora vamos a ver cómo saber con exactitud y no nada más haciendo predicciones el tipo de compuesto que tenemos, utilizando y poniendo en práctica las estructuras de Lewis para saber cómo se enlazan los átomos de esos elementos a través de sus electrones de valencia y cómo representamos la estructura de Lewis ya del compuesto completo y cómo hacemos la determinación del tipo de enlace, muchachos, para saber qué tipo de compuesto es. Vamos a la página 62 de su manual y tenemos el primer compuesto. Aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno, 1 de selenio y 4 átomos de oxígeno. Recuerden que el subíndice en una fórmula química nos da el número de átomos. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, en este recuadro es hacer la estructura de Lewis de los elementos que conforman este compuesto. Empezamos. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. El selenio, muchachos, tiene 4. ¿Sí? Pero fíjense lo que puede pasar con el selenio. Perdón, tiene 6. El selenio puede acomodar sus electrones de esta manera o también sufre un fenómeno que se llama resonancia que hace que pueda hacer parejas con todos los electrones. Y esto se lo tienen que aprender, ¿sí? Tienen ustedes que sacar todas las combinaciones posibles. Recuérdense que los electrones pueden estar en parejas o solos, nada más. Entonces, si aquí hay 2 solos, ¿cuál es la otra posibilidad? Pues que estos 2 se junten y que el selenio tenga todos los electrones en pareja. Tenemos al oxígeno. El oxígeno tiene también 6 electrones. ¿Cuál es la otra posibilidad? Igual que el selenio, que estos 2 electrones los junten para tener más posibilidades de enlace y entonces que todos sus electrones estén apareados. ¿Cuál estructura de las dos van a utilizar? Hasta que hagamos, muchachos, la estructura de Lewis de todo el compuesto, nos vamos a dar cuenta cuál de las dos estructuras vamos a utilizar. Si la de los electrones que están desapareados o la que están todos los electrones apareados. ¿Sí? Vamos entonces a empezar a armar nuestra molécula. Les voy a dar, muchachos, un tip. ¿Cuál de estos elementos voy a poner en el centro? Fíjense bien. Cuando nosotros tenemos un átomo central en una molécula, como el caso aquí del selenio, que está en medio de la fórmula química, ese es el elemento que nosotros vamos a poner en el centro de nuestra estructura de Lewis. Anotamos el símbolo del selenio. Siguiente. Alrededor de esta estructura, de este símbolo, vamos a anotar el átomo, el elemento, perdón, que tenga más átomos. Entre el oxígeno y el hidrógeno, el átomo, el elemento que tiene más átomos es el oxígeno. Lo anotamos los 4 átomos de oxígeno alrededor. Antes de acomodar los hidrógenos, que son 2, tienen forzosamente que ir uno aquí y otro en cualquiera de los oxígenos. ¿Por qué? Otro tip, otro secretito. En una molécula, siempre que tengamos hidrógeno con oxígeno, los hidrógenos van a estar enlazados siempre, muchachos, al oxígeno. Entonces los hidrógenos pueden ir aquí o pueden ir acá. O puede ir uno aquí y otro acá. Generalmente se recomienda que se ponga de manera lineal, que hagamos lo más posible una estructura lineal. Pero vamos a empezar con el selenio, ¿sí? Vamos a empezar con esta estructura. Vamos a ponerles sus electrones, 2 separados, ¿sí? Y los otros 4 en pareja. Si el selenio trabaja con esta estructura, muchachos, pues los oxígenos también tienen que tener electrones separados para poderse unir aquí. ¿Sí? Casi no se nota. ¿Por qué? Porque acuérdense que se van a formar enlaces, ¿sí? En donde se van a compartir probablemente electrones. Vamos a ponerlo más para acá y más para acá. Entonces, el oxígeno tiene que tener su electrón solo
aquí, aquí y aquí. Tiene 6 electrones de valencia que ya dijimos, pueden estar todos en pareja o pueden estar dos separados. A este oxígeno también lo vamos a poner de esta manera. ¿Ok? Siempre contando que deben de cumplir, muchachos, recuérdenlo, con el octeto. Vamos a hacer este oxígeno un poquito más pequeño para que nos alcance. Y aquí está su electrón. Fíjense bien y vamos a contar. El selenio tiene 2, 4, 5, 6 electrones de él. Uno que le comparte este oxígeno, 7. Y otro, 8. Ya tiene completo su octeto. Ya no necesita electrones. Vamos a contar los oxígenos. 2, 4, 5, 6. Y uno del selenio, 7. A este oxígeno le falta, muchachos, un electrón. ¿Y quién se lo va a dar? Si nos faltan 2 hidrógenos en la molécula, pues el que se los va a dar es el hidrógeno. Y a este también. Y aquí vamos viendo cómo se van formando los enlaces. Ahora, vamos con los otros oxígenos. Los otros oxígenos, al selenio ya no le hace falta ninguno. Si yo pongo a mis oxígenos así, que es esta estructura con 2 electrones separados y 4 formando pareja, este no se estaría enlazando con este, pero ya serían 9 electrones los del selenio y este quedaría solo. Y no nos pueden, muchachos, quedar electrones solos. Todos tienen que estar formando enlace. Entonces, por lógica, si todos tienen que estar formando enlace, este oxígeno tiene que estar trabajando con sus 6 electrones formando parejas. Y el selenio le dice al oxígeno, mira, yo ya estoy completo, 2, 4, 5, 6 míos, uno del oxígeno 7 y otro 8. Yo te comparto el par de mis electrones, tú no me aportes nada. Y así tú cumples con tu octeto, 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno le sucede exactamente lo mismo. Contamos los electrones de los hidrógenos, 2, 2. Uno de ellos y uno que les comparte cada oxígeno cumplen con el dueto. Todos los elementos tienen ya su octeto completo. ¿Sí? La representación de la estructura de Lewis del compuesto. Vamos a sustituir, muchachos, por líneas rectas los enlaces que se están compartiendo. Entonces, anotamos el selenio. Aquí se están compartiendo, aquí se está formando un enlace, ponemos una línea horizontal. El oxígeno, un enlace con el hidrógeno. El selenio, un enlace con el oxígeno. Me lo hago más para acá. Aquí hay un enlace entre oxígeno y selenio. Hay un enlace entre hidrógeno y oxígeno. Y el último enlace es entre el selenio y este oxígeno. ¿Sí? Esta es la representación de la estructura de Lewis para el compuesto. Pero nos falta algo. Siempre, muchachos, que hagamos una estructura, vamos, les repito, a ejemplificar los electrones enlazados con una línea horizontal, con una línea recta, más bien horizontal, porque puede ser horizontal o vertical. Pero aparte vamos a escribir los electrones que no están formando enlace. Aquí los electrones que no forman enlace del oxígeno son 6, ¿sí? Aquí están, 2, 4, 6. De este oxígeno son 4, 2, 4. De este son 6. De este son 4. Y son todos los electrones que nos están compartiendo. Esta sería nuestra representación de la estructura de Lewis de este compuesto. Pero aparte, en esta columna nos dice ¿qué tipos de enlace hay por diferencia de electronegatividad? Y aquí es donde hay que poner mucha atención. En la página, muchachos, 70 de su manual, tienen la tabla de electronegatividades de Pauling. Cada elemento químico tiene un valor de electronegatividad, es decir, un valor de la fuerza que tiene para quitar electrones. Y en la página 72 hay una tabla que dice diferencia de electronegatividad sobre la naturaleza de los enlaces.
la cual nos indica que si nosotros hacemos una resta simple de las electronegatividades de los elementos que están enlazados, podemos conocer con exactitud el tipo de enlace, ¿sí? Esta es la tabla de electronegatividades de Pauling, está en la página 70 de su manual, y esta es la tabla de la diferencia de electronegatividades sobre la naturaleza de los enlaces. Si se fijan, aquí nos dice si la diferencia de electronegatividad está en un rango de tal a tal y nos dice qué tipo de enlace es con exactitud. Y ya no tenemos que hacer una predicción ni tomando en cuenta la fórmula del compuesto, ni tomando en cuenta la posición del elemento en la tabla periódica, ¿sí? Entonces empezamos, muchachos. Vamos a identificar los enlaces. Tenemos enlaces oxígeno-hidrógeno. Nada más los anotamos una vez. Vamos a identificar el enlace oxígeno-hidrógeno. Siempre le vamos a restar la electronegatividad mayor a la menor, ¿sí? Checo la electronegatividad del oxígeno en mi tabla y dice que es 3.5. Entonces, 3.5 menos la electronegatividad del hidrógeno es 2.1, la diferencia es 1.4. Me voy a mi tabla de diferencias de electronegatividad en la página 71 y me dice que cuando la diferencia de electronegatividad es de 0.8 a 1.6, aquí está. Cuando la diferencia de electronegatividad es de 0.8 a 1.6, tenemos un compuesto, ¿sí? O un enlace covalente polar. Entonces, el enlace entre oxígeno e hidrógeno es un enlace covalente polar. Pero aparte en la molécula hay otro enlace. Hay enlace con el selenio y el oxígeno. Es el mismo tipo de enlace. Está enlazado 4 veces con 4 oxígenos, pero es el mismo tipo de enlace. Entonces, el otro enlace es, selenio-oxígeno. Restamos, buscamos la electronegatividad del selenio. La electronegatividad del selenio es 2.4 y la del oxígeno 3.5. Le restamos a la mayor la menor. Dijimos que es 2.4, ¿verdad? Diferencia 1.1. Nos vamos a nuestra tabla. Y dice, que cuando la diferencia de electronegatividad entre dos elementos, dos átomos, es de 0.8 a 1.6, nuestro enlace es covalente polar. Entonces, muchachos, el enlace entre oxígeno e hidrógeno es polar, entre selenio y el oxígeno es covalente polar también. Por lo tanto, nuestra siguiente columna nos dice ¿qué tipo de compuesto es? La columna número 4. Tipo de compuesto. Entonces, si en la molécula nosotros determinamos que todos los enlaces son covalentes polares, es decir, entre el oxígeno y el hidrógeno es polar, entre el oxígeno y el hidrógeno es polar, entre el selenio y los oxígenos son polar, nuestro compuesto es un compuesto covalente polar. Y lo podemos haber hecho una predicción de este tipo de enlace. Este y este son dos no metales, es covalente. No metales diferentes entre sí, va a haber una cierta polaridad, es covalente polar. Dos no metales, covalente, diferentes entre sí, covalente polar, y vean cómo hubiéramos tenido razón, ¿verdad? La diferencia de electronegatividad nos dice que este es un compuesto covalente polar. La siguiente, muchachos, y la última parte, las propiedades del elemento. Ustedes hicieron una tarea en donde ustedes determinaron, y de hecho, ahí en la página 72, vienen las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes, lo que yo les puse a investigar. Entonces aquí nos dice que anotemos las propiedades o características de este compuesto. ¿Qué características o propiedades tiene este compuesto que fue lo que ustedes determinaron, muchachos? Pues que son solubles
en solventes polares? Vamos a manejar 4 características principales, ¿sí? Solubles en solventes polares, la solubilidad. El estado de agregación, generalmente son líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Sus puntos de fusión y ebullición son medios, es decir, son más altos que en el compuesto no polar, pero más bajos que en el compuesto iónico, ¿sí? Y finalmente, muchachos, que disueltos en agua o en estado líquido, conducen la electricidad. Eso es lo que ustedes tienen que llenar en su tabla, ¿sí? Voy a ponerles otro ejemplo.